empresas, y no, pero mientras no me llegue fiscalización y todo el tema, y bueno, yo creo que no deberíamos exponernos a ese tipo de riesgos, señores, porque en realidad si en algún momento por ahí nos llegan nuestros amigos de la administración tributaria, si no contamos con los parámetros para determinar ese test de beneficio, el tema del margen, las operaciones no significativas, no relevantes, entonces ahí entramos a un riesgo. Después nos vamos a lamentar. No se olviden ese tema en las aplicaciones en aquellas empresas que celebradas con su parte vinculadas y que deberíamos contar, según corresponda, con el famoso test de beneficio. Esta jurisprudencia nada más, hay que analizar también la causalidad y un tema muy importante, la proporcionalidad del gasto. A ver, hay empresas peruanas, hay bastante inversión de acá de países vecinos de Latam y también inversiones, bastante inversión española, como ustedes saben, bastante inversión española, estadounidense, diferentes países del mundo. Y esta también ya se ha vuelto práctica común en algunas empresas transnacionales, que por ejemplo, la matriz, por ejemplo, contrata un software internacional, y este software internacional es para diferentes actividades. Y este software internacional, si bien es cierto, sirve también, lo utilizan parte algunas empresas del grupo transnacional, las empresas que están en Sudamérica. Ok, hemos visto que la forma de distribución, de atribución de estos gastos a veces no es acorde, no es razonable, porque muchas veces el riesgo no, incluso ni lo tiene la empresa peruana, lo tiene la empresa matriz, incluso lo tiene la otra vinculada, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que muchas veces dice, ok, perfecto, del 100%, como son 5 empresas, la matriz incluida las subsidiarias, vamos a distribuir 20%. Tal vez para alguien podría tener el mismo criterio, también a priori podría decir, sí, perfecto, a cada una, como toda la utilizamos, perfecto, vamos a repartir, vamos a atribuir gastos 20% entre las 5 empresas. Pero en realidad, cuando se analiza que, a ver, ¿en qué me beneficia para mí ese gasto, por ejemplo, para la empresa peruana? Yo digo, en realidad me está beneficiando, ok, sí, puede servir para generar renta, cumple con la causalidad, perfecto, de acuerdo. Pero ese gasto del 20% realmente lo he consumido, le he utilizado, efectivamente ese 20% es mío como Perú. Muchas veces no es así. No es así. Simplemente por diferentes criterios de la matriz, que a veces no sé si, bueno, muchas veces el criterio es económico, pero también el tema fiscal es muy importante. Porque, por ejemplo, en esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal, en esta de la Sala 4, el año 2017, justamente se discute el tema de la asunción de ese tipo de gastos, la atribución de ese tipo de gastos, pero que en realidad muchas veces es excesivo. Y en el tema de la proporcionalidad también hay que ver en qué me beneficia. Yo puedo, por ejemplo, pasar en este caso publicidad, marketing, y en realidad todo el servicio no es para mí. En realidad no he consumido todo el monto que me está facturando mi casa matriz. No es así. Por causalidad puede cumplir, pero tal vez ese gasto no es proporcional, no es razonable. Entonces, muchas veces también termina siendo desconocido. Entonces, también ese tipo de parámetros hay que tener en cuenta, más aún que ahora, digamos, podría ser factible, porque a través de los medios digitales, ahora que se han implementado forzosamente a raíz de la pandemia, entonces ahí sí, pues ahí fácilmente se puede decir cuántas en función al número de horas, por ejemplo, en función al número de horas, en qué te beneficia la marca. Entonces, un análisis también de precio de transferencia ahí. Solamente quería ahondar en el tema de la causalidad y la proporcionalidad del gasto que recibe la empresa peruana de su casa matriz. ¿Ya? Entonces ahí tengamos bien en cuenta también ese otro criterio que siempre, por lo general, a veces se nos puede pasar por alto. El tema de la fehaciencia, ya lo habíamos comentado, como requisitos mínimos. El tema de la formalidad, esos 5 requisitos que debemos tener, esos invoices que nos emiten en el exterior. La fehaciencia también con documentación adicional. No se olviden, este tema puede, como le digo, resultar un poco fastidioso para las otras áreas, burocrático, sí, lastimosamente puede sonar de esa forma, señores, pero es muy importante. A la hora de sustentar operaciones me sirve y no estar a última hora cuando ya me llega, ya estoy en el procedimiento de fiscalización, en ese momento dicen a conseguir los medios probatorios, a elaborarlos incluso en ese momento, más aún, tal vez ya pasó la fiscalización y ahora ya estoy con el reclamo, recién a elaborar esos medios probatorios extemporáneos, pero ya estoy fuera de fecha, muchas veces hay que pagar según el caso en que esté afrontando, hay que pagar a pagar o garantizar o
salvo que sí estemos en las excepciones del artículo 141 del Código Tributario, pero se vuelve tedioso. Se vuelve tedioso y eso no pasó, y eso pasó a raíz de muchas veces desconocimientos, otros por no le dan la debida importancia a la documentación que deben contener esas operaciones. Y más aún con operaciones con no domiciliados, a veces con la Casa de Madrid, como algunos dicen, no, sí, pero después me lo va a enviar la documentación. Pasa 1 año, 2 años, ni te lo envió. Lógicamente, algunas empresas sí tienen ese control. Si bien es cierto, no te lo envía la documentación física, tal vez no lo tienes, pero lo tienen en archivos digitales. Y las casas matriz tienen una diversidad de archivos digitales que después, a raíz de fiscalizaciones, te lo envía, te lo remite todo. Perfecto. Hay algunas empresas grandes también, por ejemplo, distribuido a través de centros compartidos. Parte de esas operaciones no tienen Perú. Parte, por ejemplo, en Brasil solamente ven todo el tema de operación de financiamientos, en México ven todas las operaciones de marketing, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, si a raíz de la fiscalización tú logres soportar de acuerdo a la operación que te están observando, si lo tiene la documentación, bienvenido. El llamado de atención va cuando la documentación adicional todavía no existe, no se ha elaborado. A eso es lo que voy. Y el tema de lo que le decía, el tema de la acreditación de los gastos de viaje, estamos en una sección, pero igual algunas personas también han estado viajando, pero mínimamente, porque como ustedes saben, a raíz de la pandemia, casi la mayoría de fronteras a nivel internacional se han cerrado, salvo algunas excepciones y por meses específicos nada más, pero hay que tener en cuenta, muchas personas viajan al exterior, la gerencia financiera, gerente general y demás personas del personal de la empresa y muchas veces sí van por cuestiones netamente laborales, pero la documentación que yo traigo acá al Perú y que después el área contable, el área tributaria va a analizar si esos gastos cumplen los requisitos o no, muchas veces estos documentos no pasan y termino perdiendo gasto, o sea, ahí me perjudico ahí. Me perjudico y que eso a la postre va a resultar en un mayor impuesto a la renta, ¿ya? Y a colación de esto, hay que recordar que también un tema que ha suscitado diversas dudas y preguntas más que todo es el tema de la condición de domiciliado a raíz del COVID, de la pandemia, más que todo para personas naturales. Como ustedes saben, el artículo 6 y 7 de la Ley de Impuesto a la Renta y su norma reglamentaria ha establecido reglas para verificar la condición de domiciliado, la condición de residente para efectos tributarios. Y establece dichos dispositivos que si yo estoy más de 183 días fuera del país, puede estar siendo no domiciliado, considerado como no domiciliado para efectos tributarios. Y ha pasado que parte de personas naturales, más que todo enviados por empresas donde laboran, que prestan servicios para diferentes países en Sudamérica, han salido de nuestro territorio. Y a raíz de esta pandemia han estado forzosamente fuera del país. Incluso algunos han pasado más de 183 días, algunos todavía no retornan, otros han retornado casi ya al finalizar el año. Entonces, uno porque no podían por la restricción de las fronteras y otros por el tema también del cuidado, más que todo por ser cuidadosos, diligentes y no estar expuesto a este tema que todos estamos viviendo. Entonces, para efectos fiscales, entonces preguntaban si yo ya pasé más de 183 días en un periodo de ese mes y ya soy no domiciliado. Entonces, claro, yo voy a ser no domiciliado tal vez para efecto de enero del siguiente año. Ok, perfecto. Pero ese tema, y esto ya ha sido clarificado, pero desde mi opinión creo que es un criterio distinto a la realidad, es que la Administración Tributaria ha plasmado en su informe 133-2020, SUNAT, en las cuales ha dicho que los tiempos de ausencia fuera del país a raíz de este tema del estado de emergencia nacional dictado a partir de marzo del año pasado, no suspenden el plazo para el cómputo de los días y establecer si soy residente fiscal o no. Muchos esperábamos, en mi opinión personal también, que la administración tributaria señale que se suspenden estos plazos porque son hechos extraordinarios. Pero bueno, la administración tributaria ha tomado parte sobre ello y ha dicho que no se suspenden los plazos, las personas que están fuera, hay que computar ahora los 183 días. Entonces ahí se crea un problema, porque en realidad una persona natural peruana puede ser en 2021 puede ser residente tal vez para efectos fiscales, ojo, para efectos fiscales puede ser residente en 2 países y entonces posiblemente podría tributar. Y pasa justamente que un caso que estábamos analizando el día de ayer es que esta persona peruana, ha ido
ha estado fuera, más, computando, ya haciendo todo el cálculo correspondiente, ha estado más de 183 días en el país. Y esta persona da la particularidad que viaja constantemente, así por trabajo, a diferentes países. Está en Sudamérica, en Chile, Colombia, y así va. Y entonces este tema le va a conllevar a que para efectos fiscales, y el año pasado ha ocurrido que ocurrió todo este tema de ingresos, salidas, que posiblemente tenga dos residencias para efectos fiscales. Y que va, incluso, ¿qué pasa si ya ahora viene a territorio peruano? Y como ya a partir de enero podría ser no domiciliado, entonces, y va a ingresar a la planilla de la empresa, posiblemente la tasa de retención de quinta categoría no se le aplique directamente la escala progresiva, se le aplique el 30%, dependiendo. Entonces, este problema ha conllevado, miren el tema de los días de ausencia en territorio nacional, a la condición de sujeto residente o no residente en el país. Entonces ahí entramos un problema. Si bien es cierto, el año pasado la OCDE sacó unas recomendaciones que no se debería computar, bueno, pero otros países también no han acatado esto y han dicho que no se suspende esos plazos. Hay otros países que sí también no han acatado estas recomendaciones. Ojo, son recomendaciones. Nuestro país no ha tomado en cuenta ese criterio y ha hecho que estos plazos de ausencia del país no se computan para efecto de la verificación de la residencia para efectos fiscales acá. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta ese detalle. Sigo avanzando, de ahí las preguntas van a ser resueltas, ahí no se preocupen, igual ahí está eh, paneliza también ahí en la parte que podamos entrar a tallar. ¿Ya? Y un tema muy importante, las operaciones entre casa matriz y sucursales mayormente. A ver, si estamos entre matriz y subsidiaria, en principio no habría problema porque son dos personas jurídicas distintas. En el caso de casa matriz y sucursal, se tenía esa duda años anteriores y qué pasaba si había una transacción, casa matriz prestaba un servicio de financiamiento a la sucursal establecida en territorio nacional, si esos gastos que, entre comillas, registraba la sucursal en el país, se aplicaba, era un gasto deducible y porque en realidad la sucursal con la casa matriz son una sola persona jurídica y todo el tema. Todo ese tema de discusión técnica. Ok, en el 2016 la administración tributaria desde un criterio, creo que para las sucursales acá establecida en el país me favorece, en el sentido que a través de este informe institucional 126-2016 estableció que las sucursales en el país de personas jurídicas no domiciliadas tienen personalidad jurídica tributaria distinta a la casa matriz. Entonces, eso me habilita que se valide la transacción entre casa matriz y sucursal. A pesar que hay toda una discusión que no debería, son la misma personalidad jurídica, que solamente para efectos tributarios nada más se ha establecido esta forma. Pero bueno, al menos tenemos la opinión institucional de SUNAT que avala esa figura, ¿ok? Y parte de eso es, nuevamente me voy a referir al tema de la causalidad y el tema de la fehaciencia. Porque algunos tienen el criterio sesgado, algunas sucursales que porque forman parte del mismo grupo empresarial, no le dan la debida importancia nuevamente a la verificación del análisis, los requisitos de esas operaciones son causales o no causales y más aún con el tema de la fehaciencia. Entonces, ahí, señores, hay que tener muy en cuenta esos detalles. Estamos en el cierre tributario 2020, hay que analizar esas operaciones. Si bien es cierto, tal vez la documentación que antes lo teníamos después de un mes, 2 meses, al menos por ahí pueden tener cierta facilidad que a través de esta digitalización que estamos viviendo, podemos conseguir esa información a través de medios digitales también, diferentes información, documentación, correos electrónicos, archivos PDFs, informes, etcétera. Todo esto para sustentar esas operaciones, que no se pase por alto esos temas también, señores. Y entramos acá al tema de paraísos fiscales. También hay que recordar que se amplió hace unos años también la lista del anexo del reglamento del impuesto de la renta. Actualmente son 44 estados, 44 jurisdicciones establecidas
mayormente se nos ha quedado en el chip, como lo llamamos, paraísos fiscales. Bueno, hay otros criterios para establecer, no solamente que haya una baja tributación, ahí se ha incluido también aquellos estados en los cuales no hay, y un tema muy importante, ya que está cobrando fuerza en los últimos años, es el famoso intercambio de información tributaria. Antes decías que porque tu tributación puede ser nula o baja, paraíso fiscal. No solamente es criterio, ahora hay países o jurisdicciones en los cuales no intercambio información podrían estar catalogados en las famosas listas de la OCDE como países de bajo, nula o países que no intercambian información para efectos tributarios. Específicamente, nuestro reglamento peruano establece 44 jurisdicciones. Hay que recordar la restricción de gastos. Si celebro un contrato, un tipo de gastos con estas jurisdicciones, tengo la restricción al amparo del inciso M, artículo 44, esos gastos no son deducibles salvo ciertas excepciones. Hay el tema de precio de transferencia para verificar con estos paraísos fiscales. Un tema muy importante es cuando celebro operaciones de instrumentos financieros con empresas ubicadas en estos países. A ver, de manera general, los instrumentos financieros derivados son operaciones de cobertura, que por lo general son operaciones de cobertura, pero